Vamos a ver el capítulo 1, la biología. Lo primero que tenemos que saber es la etimología. Bio es vida, logía es estudio tratado o ciencia, como se menciona en esta imagen. Entonces nosotros tenemos que estudiar a la vida, de lo que viene a ser a nivel macroscópico, microscópico, a nivel celular, cómo se va clasificando y todo aquello. Entonces lo más importante es ver, por ejemplo, cuándo un organismo tiene vida o cuándo no, y eso se va a ver en su organización supramolecular a nivel de las proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Para todo esto tenemos un primer personaje que se lo conoce como el padre de la biología, y un primer dato que debes memorizar que viene a ser 1800. Lamarck se lo conoce como el padre de la biología. Dentro de la biología, pues es un campo muy amplio. Las ramas de la biología que nos interesa para la carrera, la anatomía, que se avanza en primer año. Dentro de la anatomía, pues tienes que ver los diferentes aparatos. Luego, dentro del aparato de la vida de relación, tienes que ver, por ejemplo, los subaparatos, por ejemplo, el aparato locomotor y los sistemas que van a existir, por ejemplo, el sistema óseo. Identificar todos los tipos de huesos y empezar a describirlos, posteriormente articulando, y los músculos que van a insertarse. Es un mundo aparte de lo que es anatomía, histología. La anatomía, no te olvides que estudia la morfología del cuerpo humano, mientras la histología va a estudiar histotejidos, logía estudia el estudio de los tejidos. Entonces, dentro de lo que viene a ser la histología, pues nosotros vamos a ver los diferentes órganos y con ayuda del microscopio vamos a ver el nivel celular y la unión de células van a ser los tejidos. La citología, cito, no te olvides que es célula, tenemos que estudiar la célula. Dentro de los primeros capítulos del 1 al 5, pues exclusivamente nos vamos a dedicar a la célula, ver su morfología, para luego ver su fisiología y después cómo se van a ir transmitiendo sus diferentes genes. La embriología, que es el estudio de lo que viene a ser el embrión etimológicamente hablando, pero la embriología abarca desde el momento de la fecundación, que se une el espermatozoide con el óvulo, hasta el momento del nacimiento, cómo todos los procesos van a ir, digamos, evolucionando en función de un embrión para convertirse en feto y cómo se van a ir formando los diferentes órganos. La genética, como su nombre lo dice, es el estudio de los genes. ¿Qué es un gen? No es nada más que una porción del DNA. Esta porción del DNA nos va a ayudar a dar una característica fenotípica, un carácter fenotípico que va a mostrar. Entonces, el estudio de todos los genes, pues se llama la genética. Fisiología, no te olvides que fisio es función. Una vez que tú sepas anatomía, cómo viene a ser la forma, la morfología, peso, color, consistencia, las diferentes, por ejemplo, en el corazón, las aurículas, los ventrículos, los tabiques interauriculares, interventriculares, entonces tienes que ver cómo va a circular la sangre, cómo la bomba cardíaca va a expulsar la sangre y cómo va a regresar toda esa sangre y bajo qué presiones. Entonces eso es la fisiología. Tenemos lo que viene a ser la bioquímica, vida, química, ¿qué viene a ser el estudio de la química? Entonces el memotécnico es SET, ¿no? La composición, estructura y transformaciones que sufre la materia, ¿de acuerdo? Pero esto a nivel de las moléculas que van a conformar la vida. Microbiología, micro es pequeño, vida es el estudio de los microorganismos, ¿de acuerdo? Entonces tienes que ver que los microorganismos, tanto bacterias como las diferentes células procariotas que van a existir, como protozoarios, que en este caso van a ser células eucariotas, que gracias a la invención del microscopio han podido ser observados, ¿de acuerdo? Y poder estudiarlos. Pero en la microbiología, aparte de estudiar la morfología, tenemos que ver cuál es el efecto que va a causar, por ejemplo, en el humano, cuando produciera una infección. La zoología, no te olvides que zoo es animal, el estudio de los animales, pero no vamos a estudiar a todos los animales, sino a aquellos animales que van a generar o van a transmitir alguna patología que va a desencadenar en el humano. La botánica, ¿de acuerdo? Que viene a ser el estudio de las plantas. No está tan desarrollado aquí en Bolivia todo lo que viene a ser, por ejemplo, el poder, digamos, utilizar diferentes plantas medicinales para aliviar, por ejemplo, algunas inflamaciones a nivel del tobillo, ¿sí? Entonces, y algunos otros criterios más que bajo nuestra tierra ancestral se pudo observar. La taxonomía, no te olvides que la taxonomía generalmente pregunta que viene a ser que estudia la
clasificación y el orden de todos los seres vivos, ¿de acuerdo? Obviamente a nosotros nos interesa lo del territorio boliviano. ¿Por qué? Porque pueden generar algunas enfermedades endémicas o, como en el caso del COVID, pueden generar algunas pandemias. Es por eso que tienes que saber la taxonomía, el orden y la clasificación de los seres vivos y cómo estos pueden afectar directa o indirectamente alguna enfermedad endémica o pandémica, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, dentro de lo que viene a ser lo siguiente, tenemos que hablar de los niveles de organización, ¿sí? Estos niveles de organización vamos a tener, ahora es diferente tener los niveles de organización de la vida que hablar los niveles de organización del cuerpo humano. Aquí en esta imagen tenemos los niveles de organización de la vida, que va del nivel subatómico, atómico, molecular, subcelular o supramolecular, celular, tisular de los órganos, sistemas o aparatos, la población, la comunidad, el ecosistema y la biosfera. ¿De acuerdo? Esto, pero son los niveles de organización de la vida. Mientras en los niveles de organización del cuerpo humano va desde el nivel subatómico hasta el organismo. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo decir niveles de organización de la vida que niveles de organización del cuerpo humano, ¿ya? Es obvio que los niveles del cuerpo humano van a estar dentro de los niveles de organización de la vida. Entonces, para ello vamos a poder observar más o menos este esquema que se lo pudo hacer, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que ver es el nivel subatómico. Este va a constar de los protones, neutrones y electrones, que son las partículas subatómicas fundamentales, que posteriormente van a formar lo que viene a ser el nivel atómico, que este se va a formar por los elementos. No te olvides que átomo es sinónimo de elemento, pero de los 92 elementos naturales que están en la tabla periódica no nos interesan todos ellos, solamente nos interesan los bioelementos, los que van a generar que la célula, un organismo con vida, que el memotécnico viene a ser chones, ¿de acuerdo? El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, ¿de acuerdo? Pero también se le aumenta al fósforo, entonces sería CHOMS, ¿no ve? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que son los bioelementos primarios. ¿Por qué? Porque se encuentran en mayor cantidad. Y los oligoelementos son los que se encuentran en poca cantidad, porque oligo es poco. Vamos a hacer el sodio, el calcio, el magnesio, el hierro, el azufre, el cobre, el flúor, el zinc, el cromo, pero aquí también falta el potasio, ¿de acuerdo? Que son oligoelementos que se encuentran en menor cantidad. Entonces, si tú te fijas, aquí tenemos la tabla periódica y todos los elementos de la tabla periódica no van a conformar lo que viene a ser el organismo con vida, solamente algunos, ¿de acuerdo? Solamente algunos. Luego vamos a tener otro nivel que viene a ser el nivel molecular, que este va a ser que una molécula es la unión de átomos, entonces, pero solamente nos interesan algunas biomoléculas de importancia. ¿Cuáles son? Tal es el caso de las proteínas, que van a formar estructura, los lípidos, grasa, los ácidos nucleicos, información, los carbohidratos, energía, ¿de acuerdo? Y sus monómeros correspondientes, por ejemplo, el monómero de los carbohidratos son los monosacáridos, de los lípidos son los triglicéridos, de las proteínas son los aminoácidos, de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Ahora, una vez que tengamos el nivel molecular, se va a formar el nivel celular, que viene a tener a lo que viene a ser los organelos, pero aquí hay un nivel intermedio que viene a ser el nivel de los organelos o supramolecular, pero de acuerdo a la guía vamos a tener el nivel celular, que va a estar compuesto por la agrupación de los organelos. No te olvides que la célula es la unidad anatómica, fisiológica y hereditaria de todo organismo vivo. Una vez que tengamos la célula, vamos a ir al siguiente nivel, que viene a ser el nivel tisular, el nivel de los tejidos, y que tenemos que ver, y en el tema 6 y 7 lo vamos a ver, estos tejidos: tejido conectivo, epitelial, muscular y nervioso, que son los 4 tejidos fundamentales. Luego vamos a tener los órganos. Estos tejidos van a agruparse para formar ¿qué? Los órganos. Tal es el caso, por ejemplo, aquí tenemos el fémur. El fémur es un hueso, es un órgano que está compuesto de tejidos. ¿Qué tipo de tejido? Tejido conectivo, de tipo óseo. El estómago también es un órgano, pero este estómago tiene tejido epitelial, sí. Tiene tejido muscular, sí. Tiene tejido nervioso, sí. Y como tiene los 3 tejidos, va a tener tejido conectivo porque va a permitir la unión. Luego, el cerebro también es un órgano, pero solamente tiene tejido nervioso. Es por eso que vamos a hablar de los aparatos y sistemas. Los sistemas, por ejemplo,
ejemplo, el sistema óseo va a tener que conjunto de órganos, pero que sean histológicamente iguales. ¿Qué significa? Que cualquier hueso solamente tiene un tejido, mientras el sistema muscular lo propio, por eso se llama sistema, porque es un conjunto de órganos histológicamente iguales, pero estoy hablando histológicamente, ojo, y los aparatos van a ser el conjunto de órganos histológicamente diferentes. En anatomía es otra cosa, pero yo te estoy hablando bajo el nivel histológico. Una vez que se tengan los sistemas y aparatos, vamos a conformar el organismo, y ahí estás tú. De aquí en enero para el segundo parcial ya vas a tener tu guardapolvito y todo aquello, pero ¿qué tienes que hacer para lograr este objetivo? Tienes que hacer que funcionen todos tus sistemas y aparatos, y así que formen de forma sincrónica tus órganos, también tus tejidos como tus células. ¿Para qué? Porque todo es un conjunto. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos en la próxima entrega. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.